¿Qué harías si te dijeran que podrías morir solo por orinar en el lugar equivocado? En un país donde lo místico y lo real se entrelazan como las raíces de un baobab ancestral, vivía Nico, un joven arrogante que caminaba por el mundo como si le perteneciera. Hijo único de un político adinerado, Nico había crecido creyendo que el dinero podía comprarlo todo, incluso la inmunidad frente a lo inexplicable. Decía que no creía en espíritus ni maldiciones. Para él, todo lo que no se podía tocar o contar en billetes era una simple superstición de pobres ignorantes. Una mañana, la universidad organizó una expedición académica al remoto pueblo de Zamora, famoso por sus leyendas ocultas y una cueva llena de símbolos que nadie había logrado descifrar por completo. El profesor insistió en que todos debían viajar juntos en un autobús, pues las preguntas del examen final dependerían de todo lo que vivieran durante el trayecto. Aunque Nico podía pagar un vuelo privado sin pestañear, aceptó por obligación. Subió al autobús acompañado de su inseparable amigo, Leo. Entre bromas y risas, avanzaban kilómetros de paisajes cambiantes hasta que, al mediodía del segundo día, el conductor se detuvo cerca de un paraje boscoso, no lejos del destino. Los estudiantes bajaron para estirar las piernas y buscar alivio en las instalaciones cercanas o en el pequeño restaurante junto al camino. Nico, con ese aire altivo de quien nunca ha conocido límites, torció el gesto al ver las rústicas letrinas. «¿Esperan que yo entre ahí?», murmuró con desdén. Sin pedir opinión, se internó en el bosque con paso seguro. Algunos compañeros lo siguieron, riendo bajo la sombra de los árboles. Pero la risa se evaporó de golpe cuando un anciano de mirada penetrante apareció entre los arbustos. Vestía ropas gastadas, pero hablaba con una autoridad que helaba la sangre. «Esta tierra no es para ustedes. Aquí descansan los huesos de Macuma, el hechicero más temido que Zamora haya conocido. Aléjense si valoran sus vidas». Tronó su voz como un trueno en la espesura. Los estudiantes retrocedieron, temblorosos. Leo también se apartó, tirando de la manga de Nico. Pero él rió. ¿De verdad le creen a ese viejo loco? Seguro solo quiere mantener limpio su huerto. «Vamos, no sean ingenuos», dijo, mirando con burla a los demás. Los chicos comenzaron a contarle historias sobre espíritus vengativos y advertencias que nunca debían ignorarse. Pero Nico solo vio una oportunidad de demostrar que el miedo era para los débiles. «Voy a volver ahí», dijo desafiante, «y les voy a demostrar que no existe ni cielo, ni infierno, ni dioses ni demonios. Solo hombres cobardes que inventan cuentos». Alguien propuso una apuesta. Si orinaba en ese bosque y regresaba sano después de 3 meses, se quedaría con el dinero de todos. Nico sonrió como un león a punto de cazar. Tomó el dinero, ignoró los ruegos de Leo y volvió al bosque, internándose entre las sombras como si fuera dueño del lugar. Encontró una piedra negra, grande, grabada con símbolos que parecían moverse a la luz del sol. Sin pensarlo, hizo lo impensable. Orinó sobre ella. Se sacudió las manos con arrogancia y regresó triunfante al autobús. ¿Lo ven? No pasa nada. Las leyendas son solo eso, cuentos para mantener a la gente en su sitio. Pero nadie dijo nada. Solo lo miraban, porque había cometido el error que nadie osaba siquiera imaginar. Y mientras el autobús volvía a ponerse en marcha, Nico cerró los ojos y cayó dormido. Y fue entonces cuando comenzó la pesadilla. En su sueño, Nico se encontró nuevamente en aquel bosque, pero esta vez la noche lo cubría todo como una manta espesa. No había luna ni estrellas, solo una oscuridad viva que respiraba entre los árboles. Sentía una urgencia brutal, como si su cuerpo se revelara desde adentro. Necesitaba orinar otra vez. Temblando, desabrochó el pantalón. En cuanto comenzó a orinar, un viento helado barrió el lugar y, uno por uno, empezaron a aparecer niños. Docenas de ellos, pálidos, con los ojos hundidos y brillantes como brasas. Lo miraban fijamente, sin decir palabra. Luego comenzaron a reír. Una risa rota, burlona, que rebotaba entre los árboles como un eco maldito. Nico trató de detenerse, pero no podía. Su cuerpo ya no le obedecía. Despertó sobresaltado. Estaba empapado, y no de sudor,
Todo el autobús olía a orina. Los estudiantes, desconcertados al principio, comenzaron a reír igual que los niños en el sueño. Leo lo miraba con una mezcla de vergüenza y compasión. El orgullo de Nico se desmoronaba más rápido que su reputación. Nadie decía nada cruel, pero sus miradas eran cuchillos afilados. Al llegar al pueblo de Zamora al anochecer, Nico se encerró en su habitación de hotel. Se duchó con desesperación, frotándose como si pudiera borrar algo más que suciedad. Intentó convencerse de que solo había sido un accidente. El estrés, tal vez, nada más. Pero esa noche, el mismo sueño volvió. Oscuridad, la piedra, los niños, la risa, y otra vez, al despertar, la vergüenza. Su cama estaba mojada. El hedor era insoportable. Leo, quien dormía en la misma habitación, despertó sobresaltado. Nico le contó lo que había soñado. Leo soltó una carcajada amarga. «Te dije que no lo hicieras», le recordó, sin disimular el desprecio. «Pero tú nunca escuchas». Nico no respondió. No tenía cómo. La verdad lo estaba alcanzando como una sombra con garras. Durante la visita del grupo al pueblo y sus cuevas sagradas, Nico comenzó a mostrar signos de debilidad. Sudaba frío, tenía fiebre y no podía concentrarse. Buscando refugio, volvió al autobús para recostarse. Al poco tiempo, sucedió de nuevo. La mancha, el olor, la humillación. Ya no era una coincidencia. Algo lo estaba castigando. Desesperado, Nico decidió buscar a uno de los muchachos con los que había apostado. Se arrodilló frente a él, rogando ayuda con los ojos rojos de agotamiento. «Pensé que tu papá tenía dinero para solucionar todo», le respondió fríamente el chico, llamado Darren. «¿Dónde están tus millones ahora?» Pero Darren, originario de Zamora, conocía algo más que billetes. Conocía caminos que los demás temían pisar. Finalmente, accedió a guiarlo a través de la selva, hacia el único lugar donde aún se hablaba con los muertos y se buscaba perdón entre los vivos. Esa noche, con la luna como único testigo, Darren condujo a Nico y a Leo por senderos estrechos entre la maleza. Todo estaba envuelto en un silencio antinatural, como si hasta los grillos temieran hablar. Después de una larga caminata, llegaron a una pequeña choza iluminada apenas por la luz oscilante de una lámpara de aceite. Era el tipo de lugar que parecía existir fuera del tiempo. Y justo cuando Nico alzaba el pie para entrar, una voz poderosa retumbó desde dentro. «Quítate los zapatos o los dioses arrancarán tu alma». Nico retrocedió con el corazón en la garganta. Sin cuestionar, obedeció. Leo lo imitó, con las manos temblorosas. Se inclinaron y entraron. Dentro, el aire olía a tierra vieja y secretos guardados. Un anciano, con los ojos cubiertos por un paño rojo, los esperaba en silencio. Su presencia era tan densa como el humo de la vela que parpadeaba en el centro. «¿Qué quieres de mí, niña arrogante?», dijo el viejo con voz de trueno. Nico cayó de rodillas. «Solo quiero vivir, haré lo que sea». El anciano dejó escapar una risa seca, sin alegría. «Orinaste sobre la tumba de Makuma, el espíritu más temido de estas tierras. No por ignorancia, sino por burla. Has insultado al más vengativo de los muertos». El silencio cayó como una losa. Y entonces el anciano dijo: «Si no hubieras venido esta noche, morirías en 3 días. Pero aún puedes salvarte, si estás dispuesto a pagar un precio». El fuego de la vela chisporroteó como si también esperara la sentencia. Nico levantó la mirada, desesperado, mientras el anciano cerraba los ojos bajo el paño rojo y murmuraba en un idioma olvidado por el tiempo. Luego de unos segundos que se sintieron eternos, volvió a hablar con voz grave. «La maldición de Makuma es justa y no se levanta sin sacrificio. El espíritu exige equilibrio. Tu cuerpo desafió, tu cuerpo debe pagar». Nico tragó saliva. Leo lo miraba, pálido como la cera. «¿Qué? ¿Qué debo hacer?», preguntó el joven, apenas en un susurro. El anciano inclinó la cabeza hacia un cuenco lleno de cenizas negras. «Debes renunciar a una de 2 cosas, la capacidad de dar vida o la de expulsar lo que hay dentro de ti. O en palabras simples,
Debes elegir entre perder tu semilla o perder la habilidad de orinar para siempre. El silencio fue inmediato, como si el bosque mismo se hubiera detenido para escuchar la respuesta. Nico sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. ¿Eso es todo? ¿No hay otra manera? Balbuceó, buscando una grieta en esa decisión imposible. Esa es la única forma de restaurar el equilibrio, respondió el anciano sin titubear. Tienes 2 días. Elige bien. Pero recuerda, si no decides, Makuma lo hará por ti, y él no tiene piedad. Nico y Leo salieron de la choza en silencio, sus pasos amortiguados por la tierra húmeda. La noche era más oscura que nunca. Mientras caminaban de regreso al hotel, las palabras del viejo retumbaban como tambores de guerra en la cabeza de Nico. No podía elegir. No quería. Era el único hijo de su familia, el heredero de un linaje poderoso. ¿Cómo podía renunciar a su descendencia? ¿Pero cómo vivir sin la función más básica de su cuerpo? Y entonces, una idea venenosa comenzó a formarse en su mente. Leo venía de una familia humilde. Era el mayor de 6 hermanos. Sus padres lo habían enviado a estudiar vendiendo lo poco que tenían. Y aunque lo consideraba su amigo, Nico sabía que Leo le debía mucho. Lo ayudaba con exámenes, lo cubría ante los profesores, y él le daba dinero. Leo, dijo Nico al llegar a la habitación, necesito hablar contigo en privado. Leo se sentó en el borde de la cama. Curioso, sabes lo importante que es para mí tener hijos. Soy el único varón de mi familia. El linaje depende de mí. No puedo ser yo quien haga el sacrificio. Leo lo miró, confuso. ¿Qué estás tratando de decir? Nico se acercó, bajando la voz como si contara un secreto sucio. ¿Podrías hacerlo tú? ¿Podrías ofrecer tu parte? Yo te daría todo el dinero que necesites. Podrías sacar a tu familia de la pobreza. De verdad, nunca más tendrías que preocuparte por nada. Leo se quedó congelado. Era como si no entendiera las palabras, como si no pudieran entrar en su mente porque eran demasiado crueles para caber. ¿Estás pidiéndome que sacrifique mi futuro por un error que cometiste tú? Preguntó con la voz quebrada. No lo veas así. Míralo como una oportunidad, replicó Nico con tono calculado. Tienes hermanos. Yo solo tengo mi apellido. Leo no respondió. Solo lo miró con ojos que habían dejado de confiar. Se levantó sin decir una palabra y salió de la habitación. Nico lo observó irse, convencido de que volvería. El dinero siempre hablaba más fuerte. Siempre. Va a regresar, se dijo a sí mismo, casi como una oración. Pero la mañana siguiente, Leo no le dirigió la palabra. Durante todo el día lo evitó como si llevara consigo la peste. Nico comenzaba a sentirse acorralado. Esa noche, en un acto de desesperación, fue en busca de Darren. Le ofreció una suma obscena de dinero a cambio de que le hiciera el sacrificio en su lugar. No hay oro suficiente en el mundo para que entregue mi vida por un tonto arrogante, respondió Darren, sin dejar espacio a la negociación. Ni lo sueñes. Nico, ahora verdaderamente solo, regresó a su habitación. Se tumbó en la cama con el peso del mundo sobre su pecho. 3 días. Ese era el plazo. Y la tercera noche había llegado. El amanecer llegó como un susurro frío, sin colores ni esperanza. Nico no se despertó. Cuando Leo entró a la habitación, la escena era silenciosa, demasiado silenciosa. El cuerpo de su amigo yacía inmóvil sobre las sábanas, con el rostro vuelto hacia la ventana, los ojos entreabiertos, como si hubiese querido ver algo en el último momento. Algo que no llegó. El hedor en la habitación era insoportable. No solo a orina, sino a descomposición. Como si algo dentro de Nico se hubiera podrido desde el primer día que entró a ese bosque prohibido. Leo no gritó, no lloró, solo bajó la cabeza. Él sabía, y no estaba solo. Darren también sabía. Ambos entendían que la maldición había seguido su curso, que la advertencia no fue una fábula, y que Nico, por su orgullo, había sellado su destino con su propia arrogancia. Esa noche, nadie en el pueblo quiso acercarse al hotel. Decían que una sombra había salido por la ventana de la habitación de Nico.
que bajó reptando por las paredes como una criatura sin forma y desapareció en la dirección del bosque. El cuerpo fue enviado de vuelta a la capital sin ceremonia, sin preguntas. Nadie quiso enfrentar lo que aquello realmente significaba. Leo y Darren guardaron silencio. Nunca contaron la verdadera razón de su muerte. Nunca hablaron de la apuesta, ni de la piedra, ni del espíritu de Makuma. Era un secreto demasiado oscuro para compartirlo. Pero la vida, como el río, sigue su curso. Leo terminó sus estudios con honores. Consiguió un trabajo respetable, suficiente para sacar a su familia del abismo. Su madre pudo abrir un pequeño negocio. Sus hermanos volvieron a la escuela. La casa donde vivían dejó de gotear en temporada de lluvias. Y aún así, cada tanto, cuando la noche es demasiado callada y el viento sopla desde el este, Leo siente una presencia detrás de él. No hostil, no vengativa, solo triste, como un lamento que viaja desde el otro lado del mundo. Una vida se apagó por desafiar lo sagrado, por no escuchar, por pensar que el mundo es un tablero donde el dinero siempre gana. La leyenda de Nico se esparció con los años, pero nunca con su nombre. Se convirtió en un cuento que los ancianos contaban a los niños desobedientes. Una advertencia disfrazada de historia. Y el bosque aún está allí, con su piedra negra, esperando. Cuentan que en las noches sin luna, la piedra vuelve a brillar tenuemente, como si absorbiera los susurros de los vivos. Algunos aseguran haber visto figuras danzando a su alrededor, niños riendo en la oscuridad, burlándose de quienes osan entrar con soberbia en la tierra de los muertos. Los ancianos de Zamora aún repiten una advertencia con voz temblorosa pero firme. Nunca orines donde no entiendes. Nunca hables con desprecio frente a lo que no ves. Lo que se burla de los muertos, pronto caminará con ellos. Y así, el nombre de Nico desapareció de los registros, pero su historia sobrevivió en las bocas de los que aprendieron la lección. El hijo del poder, que pensó que todo se compraba, terminó por pagar el precio más alto. Su alma, su herencia, su existencia. Leo, a pesar de su éxito, nunca se liberó del todo. En sus pesadillas más profundas, la risa de los niños aún lo despierta sudando frío. Y en el rincón más callado de su conciencia, sabe que quizás pudo hacer algo más, pero también aprendió lo más importante. La vida no perdona el orgullo, y la tradición no se burla impunemente. Porque hay lugares donde la tierra respira, donde cada árbol guarda un secreto, donde cada piedra es un juramento enterrado. Lugares que no piden permiso, solo respeto. ¿Y tú, que escuchaste esta historia, serás como Nico? ¿O sabrás cuándo guardar silencio y caminar con humildad? No importa cuánta riqueza cargues en los bolsillos. Si no respetas lo invisible, pronto serás parte de ello.